Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En la clase anterior estuvimos revisando, empezamos a revisar más bien lo que era la anatomía ya del estómago, que era la siguiente porción del tubo digestivo, que a diferencia del esófago, que solamente tiene una función de paso, no absortiva, no tiene otra función, el estómago tiende a ser una dilatación del tubo digestivo. Quiere decir que tiene una dimensión mucho más grande en su luz, ¿sí? Que actúa como reservorio y también sirve para mezclar los alimentos que hay en él. El bolo alimenticio, que hasta ahora ha sido mezclado de saliva y el alimento en la boca, en el estómago se va a mezclar ahora con las enzimas digestivas, el ácido clorhídrico, y pasa a llamarse quimo, ¿sí? Otra cosa que la última vez estuvimos revisando son los cuadrantes abdominales. Es una especie de gato que vamos a dibujar, en el cual pues tenemos unas líneas definitivas que nos sirven para ubicarnos. Dos de ellas son líneas que vamos a pasar a través de la mitad de la clavícula, o líneas medio claviculares, ¿sí? Que pasan por la mitad de la clavícula y pasan también por la mitad del arco crural abajo en la cadera. Y las otras dos, las horizontales, una pasa por debajo de los bordes costales y otra pasa por encima de las espinas ilíacas, de las crestas ilíacas, lo cual nos da estos 9 lugares, en los cuales pues vamos a nombrarlos primero los del centro: 1, el epigastrio superior, mesogastrio el del medio e hipogastrio el inferior. Los dos laterales del número 1 del epigastrio se van a llamar hipocondrios. ¿Por qué? Porque están por debajo del cartílago costal de la última costilla. Luego del número 2 se van a llamar flancos, flanco derecho, flanco izquierdo. Y los últimos, los que están a los lados del hipogastrio, se van a llamar fosas ilíacas, ¿sí? O fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha. Ahora, regresando al estómago, el estómago lo vamos a ver localizado. En esta imagen casi no se observa el estómago. Está cubierto por otros órganos. Sí, pero principalmente la parte más grande del estómago aquí. Esto sería más o menos el estómago. Va a estar localizado principalmente en el epigastrio y parte en el hipocondrio izquierdo. Ahora, la configuración externa se refiere a cómo se ve el estómago, sí, por fuera. Tiene dos aspectos diferentes: uno interior, la luz, y uno externo, lo que está afuera pero que está contenido dentro del peritoneo, de la cavidad peritoneal. Tiene dos porciones, una porción horizontal y una vertical, ¿sí? Es como una L o una letra C, más o menos, ¿sí? Tiene dos curvaturas, una curvatura menor, una curvatura que es la más pequeña, y una curvatura mayor, ¿sí? También una es cóncava y otra es convexa, obviamente. Y tiene dos orificios, uno que se llama cardias, que es el superior, ¿sí? Y otro inferior, que es el píloro, que sirve las veces el píloro también como una especie de esfínter para dificultar el paso de los alimentos hacia el resto del intestino, con la intención de mejorar la función de reservorio del estómago. Reservorio quiere decir que es un espacio que va a guardar cosas, en este caso pues guardar alimento, al menos mientras se mezcla con los ácidos. Ahora, la porción vertical, ¿sí? Esta va a estar conformada por tres porciones. Una, el fundus gástrico, el fondo, por así decirlo, que va a estar localizada dentro de la tuberosidad mayor o curvatura mayor. Luego tenemos un cuerpo gástrico, que va a ser pues la parte principal, por así decirlo, y una extremidad inferior o tuberosidad menor. Ahora pues vamos a verlo en una imagen. Esta imagen, ¿sí? La porción vertical, sí, sería todo esto, es la vertical. Y la horizontal es esta pequeña, el embudito o embudo que va a ya vaciarnos el estómago directamente hacia el intestino delgado. Sí. En esta imagen pues vamos a distinguir varias cosas. Primeramente,
las curvaturas. Primero tenemos la curvatura mayor. La curvatura mayor va a ser prácticamente toda esta. Toda esa línea azul corresponde a la curvatura mayor, mientras que la curvatura menor es toda esta. Sí, la forma pues, puede variar de un lado a otro. Ahora, esto nos señala también las diferentes porciones que va a tener. Además de esto, tiene dos incisuras. Una incisura del caries y una incisura angular. Abajo donde se une la porción vertical con la porción horizontal. La incisura angular la encontramos aquí, ¿sí? Que va a ser una especie de depresión que encontramos en el punto donde se unen las dos porciones. Y la otra incisura, la del caries, la encontramos aquí arriba. El cardias y el píloro son los orificios tanto de entrada como de salida de los del estómago. El cardias es la superior y se le llama cardias pues porque está cerca del corazón, por eso tiene ese nombre tan similar a lo cardíaco. Este sería el cardias, aquí en morado arriba. Y por otro lado, aquí debajo, en azul, encontramos el píloro, que va a conectarnos ya el estómago con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las porciones, vamos a dividirlo en tres porciones. Una es el fundus es esto, todo esto aquí arriba en morado, ese es el fundus o fondo gástrico. El cuerpo es una porción mucho más grande, es la principal de hecho. Sí, este sería el cuerpo del estómago. Y pues la porción más pequeña sería la extremidad inferior del estómago, aquí. Sí. Que es la que pues va a conectar ya el resto con la porción horizontal que ya comunica con el duodeno. Esta porción horizontal, sí, también es conocida como porción pilórica. Sí. Va a formarnos una especie de embudo en dirección al píloro y pues se va a encontrar en el polo inferior del estómago, como acabamos de ver en la imagen. Esta porción pilórica pues va a ser distal, va a ser la más alejada o está localizada en dirección a donde se encuentra la incisura angular. La primera parte es lo que conoceríamos como antro pilórico, es una especie de embudo como les mencioné. Entonces el antro sería la porción de entrada y el resto ya sería el píloro como tal. Esta es otra imagen del estómago en la cual pues vamos a identificarnos aquí en esta porción. Entre estas dos líneas verdes encontramos esta porción horizontal. Este antro sería esta especie de embudo un poquito más ancho que el píloro. El píloro viene a ser un estrechamiento y como les digo funciona a las veces de esfínter. Las curvaturas. La curvatura mayor nos va a ir desde el borde superior del cardias hasta el borde inferior del píloro. ¿Sí? En esta curvatura mayor es donde encontramos la incisura del cardias. Y la curvatura menor pues se va a extender igual del cardias al píloro. ¿Sí? Y se va a continuar con el borde superior del duodeno. En ella encontramos la incisura angular que les mostré anteriormente en la imagen. Tiende a ser un poco más gruesa en cuanto al espesor de las capas en esta curvatura. A partir de esta curvatura es donde llegan los diferentes vasos y nervios que van a mantenernos inervado e irrigado al estómago. ¿Sí? Técnicamente podríamos considerarlo el hilio gástrico. Un hilio, ¿sí? Un hilio viene a ser una especie de orificio o espacio a través del cual en algunos órganos entran los vasos sanguíneos y los nervios, los vasos sanguíneos tributarios y los nervios que inervan a dicho órgano. Por ejemplo, tenemos un hilio pulmonar, que es una especie de orificio por donde pasan los bronquios, los vasos pulmonares, salen las venas pulmonares y entran los nervios que van a ir a esta región. Por otro lado, tenemos también el hilio hepático, que es igual, es una especie de orificio, o el hilio renal. Entonces, técnicamente, aunque no fuera un orificio, la curvatura menor
Aún así, por esta región es por la cual llegan todos los vasos sanguíneos y nervios que van a irrigar e inervar al estómago. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez la clasificación del estómago, cómo está dividido. En este caso no encontramos aquí lo que sería la extremidad inferior del estómago, localizada como una de las porciones del cuerpo. Esta es mucho más sencilla y es la que pueden memorizar más fácilmente. Entonces tenemos de esta línea hacia arriba es el fundus. Por eso aquí vamos a trazar una línea horizontal a partir de la incisura o escotadura cardíaca, esta verde. ¿Sí? El cardias viene a ser esta región. Por eso menciona que todo que en la curvatura mayor encontramos la escotadura cardíaca. Esta es la curvatura mayor. Ahí encontramos la escotadura del cardias. Y en la escotadura menor encontramos la incisura angular, que va a ser esta en azul. ¿Sí? Luego el cuerpo es la porción más grande, es todo esto subrayado en rojo. Todo esto en rojo es el cuerpo. Y a partir de aquí, de esta línea anaranjada, empieza el antro pilórico. Este espacio, este embudo, es una especie de disminución del calibre entre el cuerpo y el píloro, ¿sí? Para ir encaminando todo el contenido gástrico hacia el píloro. Y al píloro comunica, es el orificio de salida, va a comunicarnos estómago con duodeno. Esos orificios, tanto de entrada como de salida, tenemos primeramente al cardias, que es ovalado, se encuentra al principio de la curvatura mayor y conecta esófago con estómago. El píloro se encuentra en la parte inferior de la curvatura menor. Y en él encontramos un esfínter pilórico redondo, que es un anillo de músculo liso. Este va a controlar la salida de cualquier contenido gástrico hacia el intestino. Ahora, en esta imagen lo que alcanzamos a ver es un corte del interior del estómago. ¿Sí? Entonces vemos los dos esfínteres. Aquí arriba vemos el esfínter del cardias, que a su vez pues también está auxiliado por lo que sería el esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Y aquí abajo está el píloro, que evita que el alimento pase directamente a través del estómago hacia el intestino delgado para que se mezcle adecuadamente con los jugos gástricos. Por debajo del duodeno, pues ya no hay forma de mezclar los alimentos con otra sustancia tan agresiva como son los jugos gástricos. Entonces el resto del intestino ya tiene más que nada función absortiva. Igual, en duodeno se secretan las sales biliares, se secreta enzimas pancreáticas, pero pues ya no son tan cáusticas como el ácido gástrico, entonces ya no nos van a provocar una degradación tan importante como la que hay en el estómago. Entonces cualquier alimento que haya pasado sin digerir a través del estómago, pues no va a funcionar, no se va a absorber y así se va a excretar. Ahora, la pared del estómago va a estar compuesta por varias capas. La más externa es la capa serosa, una capa de tejido elástico, tejido conjuntivo elástico, sí, que va a aislarlo del resto de los órganos. Luego tenemos la capa muscular, que en realidad es una tricapa, son 3 capas de músculos. Recuerden que es un órgano muscular como el resto del tubo digestivo, pero como requiere hacer movimientos de mezcla bastante potentes, pues requiere más músculos que otras partes del intestino. Luego tenemos una capa submucosa, ¿sí? Donde encontramos la muscularis mucosae y la productora del moco. Y luego la capa mucosa, que es la más interna, la que está en contacto directo con los jugos y ácidos gástricos. Aquí pues observamos un estómago con todas las capas que ya hemos revisado, con todas las partes que hemos revisado con anterioridad. Pero aquí sí vamos a ir viendo algunas cosas. La mucosa, la capa más interna, aquí en naranja. En verde la submucosa, que es la que va a encargarse de producir las células que van a producir a esa capa mucosa. Las capas musculares, que como dije con anterioridad, pues son 3 capas musculares. Y por último la más externa,
que es la serosa, la que envuelve ya al órgano total. Aquí observamos un corte más pequeño todavía para poder ver qué encontramos en cada una de ellas. Tenemos aquí la túnica mucosa en rojo, acá debajo está el mesotelio, la túnica submucosa o capa submucosa, la capa muscular, que les digo son 3 capas, y la capa subserosa. Es una pequeña capa que se encuentra por debajo de la serosa. Ahora, si recuerdan la imagen en la que vemos el interior del estómago, se ve muy accidentado, como arrugado, lleno de depresiones y salientes. Estas depresiones y salientes es porque la mucosa del estómago está plegada, está muy plegada, ocupa mucha más superficie de la que ocupa realmente el estómago. Sí, en esta capa vamos a encontrar las criptas y las glándulas gástricas. Las criptas gástricas, en este corte, son estas depresiones, estas canaladuras que se ven. En el fondo de esas criptas gástricas encontramos las glándulas gástricas, que se encargan de producirnos pues el contenido de los ácidos gástricos, que vamos a ver más adelante y vamos a ver su función. Sí, entonces aquí tenemos en las áreas gástricas, que son esas depresiones que encontramos, vamos a encontrar las fobiolas gástricas, o también se les llaman criptas, que son depresiones en la mucosa. Estas criptas pues tienen diferentes tipos de células con diferentes funciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas criptas pues comunican con las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas van a ser diferentes en función de donde se localicen. Entonces, tenemos glándulas cardiales, que se encuentran en el cardias, glándulas corpofúndicas, que son un poco más importantes, ya que en ellas se encuentran 5 tipos diferentes de células, cada una con una función, y las glándulas pilóricas localizadas cerca del píloro y en el antro pilórico. En este corte pues vemos una cripta, ¿sí?, como tal, y vemos los nombres de las diferentes células que les mencionaba. Aquí tenemos un epitelio superficial que pues sirve para proteger a la mucosa de la acción del ácido gástrico, del mismo ácido que produce. Luego tenemos las fobiolas o criptas gástricas, en las cuales vamos a encontrar los diferentes tipos de células. En este caso estamos viendo una glándula corpofúndica, o sea, del cuerpo y del fundus. En esta vamos a encontrar primero células parietales, ¿sí? Todas tienen diferente función. Conforme vamos bajando en el corte, vamos encontrando los diferentes tipos de células. Luego tendríamos por este lado glándulas gástricas, formadas por células gástricas. Luego tenemos las células principales, ¿sí? Células parietales, células principales. Tenemos la lámina propia, que es a partir de la cual, o lámina basal, a partir de la cual ya se empiezan a producir todas las células de arriba. Y la lámina, la muscularis mucosae, o los músculos de la mucosa. Y por debajo ya son algunos restos ahí del corte, que el corte dejó, de la lámina de la muscularis mucosae. Aquí tenemos una imagen esquemática de la cripta, donde vemos más o menos qué células existen, entre las cuales tenemos aquí primero las células de la mucosa, que van a producir pues moco para recubrir y proteger a estas capas. Luego tenemos las células parietales, que son las que van a producirnos el ácido clorhídrico. ¿Sí? Eso es lo que producen, el ácido clorhídrico. Y luego tenemos más abajo las células principales, que van a producir pepsinógeno, que su función es incrementar la producción de la pepsina. Sí. Entonces hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy. Continuaremos el día de mañana, terminando viendo otros detalles del estómago y algo más de algunos cortes histológicos.